Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Saludos, país, muchas bendiciones para todos. Aquí se inicia Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Muchas cosas de qué hablar hoy, martes y todos los días. Es el compromiso nuestro. América Latina es un continente que está en ebullición, que está en movimiento, que está en desafío, y el imperio siempre acechando, amenazando, chantajeando y apretando. Desde el corazón mismo de nuestro pueblo tiene también que haber una actitud de movilización en sentido contrario, porque toda acción tiene que provocar una reacción, y hay que ver qué pasará con las amenazas que hay contra Venezuela y contra todo nuestro pueblo, porque también es contra Nicaragua, y ahí habrá que ver qué piensan los chinos, que tienen grandes inversiones en el continente, sobre todo en Nicaragua, con el tema de un canal ahí transoceánico. Vamos a ver qué pasa. El país, la reforma de la Ley de Seguridad Social sigue en el limbo. ¿Y a quién le puede interesar resolver ese problema? ¿Al poder? No, hombre, no. Si esa ley fue concebida así por el mismo poder. Es un trasplante de una ley que ha estado funcionando en todo el continente. ¿Qué pasó en Argentina, en Bolivia, en Chile con esa Ley de Seguridad Social? Es poner en manos de los capitalistas los ahorros de millones de trabajadores para que ellos cada día sean más ricos. Y aquí ya tenemos, ¿cuántos? 17 años en esta discusión, y aplicando la ley a favor de un grupo, de una corporación, de unos banqueros mafiosos y de un poder político corrompido al servicio de esos mafiosos. Una cosa va con la otra. Y al pueblo, que se lo lleve el otro, para yo no decir que se lo lleve Satanás, ¿verdad? Son de las cosas. El Poder Ejecutivo promulga la ley electoral, incluso cuestionada por sectores de la misma derecha. ¿Qué va a pasar con todo esto? Y ahora vemos que sale el segundo candidato o precandidato presidencial. Me decía don Narciso Isa Conde hace un ratito, el segundo precandidato del 4%. Y entonces se arma ahí un barullo para entretenernos, para embullarnos, que si Andrés Navarro hizo su proclama en un salón del Partido de la Liberación Dominicana, que está solo reservado para reuniones del Comité Central, o del Comité Central no puede ser, porque eso es tan grande que eso tiene que reunirse en el Centro Olímpico Dominicano, pero para algunas ruedas de prensa y actividades ahí de ese organismo. Entonces quieren embullarnos con todo eso y no quieren entrar al fondo. Hay una noticia que sale de buena tinta, pienso que es de Adriano Miguel Tejada, que también por momento hace una crítica, pero por otro momento hace parte del entretenimiento que desde la prensa cotidiana nos mantienen. Entonces sale como en una semidefensa de Andrés Navarro, que si es un pecado lanzarse, bueno, que también él tiene derecho. Y ahí van jugando con la opinión pública y quieren jugar con todos nosotros. Narciso, el tema político electoral, con lo de la ley de partido, la ley electoral, todos los precandidatos ahí en el PLD, sabiendo que al final el forcejeo va a ser entre Danilo y Leonel Fernández, los dueños de la corporación, pero bueno, también tienen que jugar un poco al entretenimiento mira, político. el mapa electoral, si puede llamarse electoral, porque esto tiene mucho de simulacro, de farsa. ¿Para qué decir? Para que entretener a la gente. Sí. Y después venir con el clientelismo, pero además los 500 de una pesos. farsa degradada, cada vez más degradada, cada vez menos creíble, ¿no? más impugnada del alma nacional en el fondo, pese a todo lo que impacta el clientelismo sobre la pobreza extrema, sobre todo esto. Ese mapa me parece claro, es un sistema electoral construido para un oligopolio, de dos, a veces de tres, pero ya de dos, donde en cada uno de ellos hay dos, en competencia, ¿no? De ahí no sale otra cosa que no sea el oficialismo con la cúpula del PLD y el PRM, que es la herencia
degradada del PRD, de un PRD degradado, mejor dicho, porque no es que el PRD era mejor. De ahí brota y tiene toda esa herencia de corrupción, de conservadurismo. Hay que ver incluso figuras como la propia Milagro Ortiz en su programa, lo que destila es un conservadurismo tremendo frente a los problemas internacionales, frente al mundo, las políticas neoliberales. Es decir, todo lo demás es diversionismo, en fin de cuentas, ¿no? Sí te decía, porque debe subrayarse esto, ¿no? Es decir, el 4% fue una conquista de la sociedad. ¿Dónde estuvo el tema? En la conducción de ese movimiento no hubo un amarre, sino que firmaron un pacto con candidatos, sabiendo cómo son los candidatos, aquí firman cualquier cosa. Danilo lo firmó y lo incluyó en el presupuesto. Pero lo que hay que ver cómo prostituyó el 4%, cómo degradó el 4%, para qué ha servido el 4%. Eso era de esperarse. Claro, totalmente. No había ningún seguro, ningún condicionamiento. Y mano libre. Comenzaron con los solares. La venta sobrevaluada de solares de gente vinculada al PLD para el enriquecimiento con transacciones con los funcionarios, el debido peaje y la cuota. Bueno, el cuadro explota desgarradoramente y sangrientamente en Oisoe, como en el caso del suicidio del arquitecto. Pero eso produjo un enriquecimiento vertiginoso, incluyendo del ministro, que entonces emplea, primer precandidato, emplea parte de esos recursos para la campaña de él y de su hijo. Me refiero a Amarante Baré, que venía de Indotel, que es una buena bicoca, pero ni hablar, ni comparable con lo que es manejar la inversión del 4% del Ministerio de Educación. Porque ¿de dónde saca Amarante Baré millones de pesos para la publicidad que ha hecho en la vida? ¿De dónde que lo saca? Eso es muy fácil de... Lo que pasa es que el régimen de impunidad es absoluto. Pero Navarro, por ahí con su carita de yo no fui, sale con una cantidad. ¿Y de dónde saca este tipo? ¿De dónde va a sacar este tipo esa campaña? Del 4%. Son los candidatos del 4% prostituidos. Entonces, yo me pongo bronco con lo... Pero Andrés Navarro y Domínguez Brito son dos rostros como más quietos, para no decir otra palabra, más quietos. Son más mansos. Sí. Pero oye, líbrate del agua mansa. Porque mira ya, sacó la garra. Ahí está con su precandidato. Pero tú sabes además que eso es un juego de Danilo, ¿no? Eso se da porque Danilo lo permite. Y este tipo, ni que serio, dice, pongo a la disposición del presidente mi cargo. Pero el presidente siempre tiene la disposición sobre el cargo. No hay que ponerlo. No hay que ponerlo. Tú renuncias o no renuncias. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque quiere seguir todavía chupando más de ahí. Para la campaña. 2 meses más, porque en 2 meses hay movimiento. Pero mucho. Entonces, todo esto lo que evidencia es ese proceso de descomposición, de putrefacción del escenario electoral en la República Dominicana. Bueno, que ha llegado a cosas muy graves, que tampoco los grandes medios que apañan todo esto ni se ocupan de eso. Sale la noticia, pero no hay análisis de la raíz del problema. Es decir, cuando tú ves que un presidente de la República utiliza a un narco, a un capo narco, para poner tuche, vamos a decir, en el lenguaje común. Para una disputa interna. Para una disputa interna. Para acorralar a Lionel, que es su adversario interno. Y además, lo que declara el capo es verdad, porque Lionel no ha tenido manera de desmentirlo. Y entonces aparece un Hipólito Mejía que va donde el capo a confirmar la cosa para hacer la campaña contra Lionel, porque él quiere competir con Lionel. No, es lo que está sirviendo a Danilo. Entonces, pese a que yo te decía que la cosa se decide entre dos polos, en fin de cuentas,
es un oligopolio con un ventajismo extraordinario del polo oficialista morado, por razones claras, es decir, el acumulado de las dos facciones en términos de dinero producto de la corrupción y de todo el tráfico de influencia y de todos los enlaces con las conexiones con los empresarios inescrupulosos, el control del Estado volcado en el proceso electoral, junto con la capacidad de fraudes diversos. Yo vi que salían los periódicos que van a automatizar. Eso pasó en el 16. Y mira lo que resultó de los escáneres y todo eso. Es decir, es muy posible, porque aquí viene también lo del rostro. No es lo mismo el rostro de Roberto Rosario al de Castaño. Castaño más manso. Pero a Castaño nada más hay que decirle que se está demandando la renuncia de Danilo para que le salga el danilismo. Porque la Junta cambió de dueño, sencillamente. Como han cambiado todas las altas Pero cortes. Roberto antes era de Danilo, se le fue pan de Leonel, parece. No, porque... O Danilo no lo trató bien después que salió de la Junta. No, y tú puedes estar seguro que si el preeminente fuera Leonel, tuvieran con Leonel. Porque se trata de una alta burocracia que acumula enorme suma de dinero a partir de estar con el monarca de turno. ¿Entiendes? En el escenario político electoral no hay nada nuevo. Y todo indica que va a continuar más de lo que tenemos. Porque en los dos polos fundamentales, en los dos polos fundamentales, PRM y PLD, o va Hipólito o Abinader, o va Leonel o va Danilo. Y es lo mismo por donde quiera que uno lo pueda mirar. Claro. Y entonces, una expresión diferente, ¿dónde está? ¿Y cómo está? Sin mucha posibilidad de articular nada. Bueno, está demostrado. Y ahora entra un empresario en el ruedo político en contra de la reelección. Sí, está demostrado históricamente que la manera como está estructurado el sistema electoral, y cada vez más, porque ahora con la ley de partido y con la ley orgánica, el oligopolio se refuerza, pero no solo, es un oligopolio en favor de uno, del que ejerce el poder. Pero eso no es inclusivo de República Dominicana. No. Porque si uno analiza las elecciones de Venezuela el 20 de mayo pasado, la oposición allí tampoco se pone de acuerdo. Si la oposición se pone de acuerdo en Venezuela, compite con Maduro. Porque una parte de la oposición llamó a abstención y sin embargo Falcón sacó casi 2 millones de votos. 1.995.000 votos. Y un tercer candidato sacó 1 millón y pico. Maduro sacó 6 millones. Lo que quiere decir, me parece que la cultura político-electoral en América Latina es un poco la misma. En el caso de Venezuela hay un elemento que tú tienes que tener en cuenta. Independientemente no, me refiero al tema de la oposición, cómo anda dispersa. No, pero lo que te quiero decir es que sí, pero ¿por qué ahí se fracciona? Porque una parte importante de la derecha, que es extrema derecha venezolana, no está apostando a elecciones. Las elecciones es un recurso. Ellos se manejaron con dos vertientes: elecciones y subversión. Es decir, venimos acá entonces. Y subversión se manejan. En la medida se produce una recuperación del chavismo con el tema de la constituyente, que pasó a la ofensiva, porque golpeó el uso de la Asamblea Nacional como factor de conspiración, le dio fuerza en el pueblo de abajo, ganan las elecciones de gobernadores, la derecha se dio cuenta que perdía las presidenciales. Esa derecha. Los otros dijeron, no, si estos se van para acá, oportunistamente, yo me meto y me quedo como oposición. Es lo que calculó Falcón. Pero esa es la causa. 2 millones de votos. Sí, claro. Y el otro 1 millón y pico. Sí, y después 100 y pico. Claro, es decir, llegaron a 4 millones. Hay una millones. capa media masiva en Venezuela, conservadora. Muy fuerte, muy fuerte. Pero la oposición que concurre a elecciones en Venezuela saca 4 millones de votos y Maduro saca 6. Si todos van unidos, sacan 5 millones y medio. Entonces, es la cabeza con cabeza. Se produjo en las elecciones de Maduro, cabeza con cabeza. Entonces, venimos aquí. Ahí aparece una guagua, un ómnibus, no reelección. Un empresario que tuvo algún vínculo con Marcha Verde, Antonio Tavera Guzmán, anda recorriendo el país con un ómnibus, una guagua grande, no reelección. Pero también tenemos los progresistas, que Guillermo Moreno, que Minú, que Patria para Todos anda buscando el reconocimiento, que se lo dan a lo mejor presenta candidatura. Mira, al final,
el cuadro electoral se queda entre PRM y PLD. Mira, entre toda esa gente uno tiene amigos que aprecia y personas que uno sabe que tiene valor ético y todo esto. El propio Antonio Tavera es un empresario desde Herrera con un posicionamiento incluso hasta de confrontación con la gran burguesía perversa de este país. Eso es así. Ahora, el problema es un problema estructural, de fondo. Está estructurado el sistema electoral y todo el andamiaje de poder de la República Dominicana. Para lo máximo es un oligopolio de dos que pueden en un momento alternarse. En la historia reciente del país, todo lo intermedio queda pulverizado, queda reducido. Incluso Guillermo, que tuvo una determinada simpatía, no pudo levantar vuelo, porque es como si fuera un sándwich, ¿no? Lo aprisiona los dos polos. Es una dinámica, son dos sumideros, con prácticas clientelistas brutales. Entonces, es lamentable que no se aprecie esto y que gente que puede contribuir en una dirección distinta vaya a participar en un proceso para nuevas frustraciones. Para nuevas frustraciones. Es decir, eso es lamentable. Ese es un factor que también se repite, que no es nuevo. Hay nuevos actores y lo puede haber actores con ciertas innovaciones. Tú has dicho lo de la guagua, puede el empleo de toda la técnica, por ejemplo, el Grupo Bien Común, que maneja muy bien el tema de las redes, de la propaganda por ahí. Pueden tener un determinado impacto en esto. Pero esa vorágine... Vuelvo atrás. No desde el poder, en el caso de la República Dominicana, y a lo mejor en toda parte de América Latina, se juega a la división de la oposición. Se coquetea con una parte, en un momento se coquetea con la otra, lo mantienen embullado. Balaguer jugó mucho frente a Juan Bosch y frente a Peña Gómez y contribuyó a mantenerlo dividido. Claro, entraba en juego también el temperamento de cada uno. Pero como en la oposición no se hace conciencia de que sin unidad no pueden enfrentar al poder constituido. Entonces, porque ellos son parte del poder constituido. El tema es que cuando tú analizas el sistema de corrupción y de impunidad de la República Dominicana, hay un preeminente... Antonio Tavera es parte del poder constituido. No. No, es una pregunta inocente que yo hago. No es eso. Me estoy refiriendo, cuando tú te referías al sistema de partidos, ¿por qué no se unifica? No, yo puse el ejemplo de Peña Gómez y Juan Bosch, como Balaguer lo mantenía, porque Balaguer coqueteó con Juan Bosch y coqueteaba con Peña Gómez, pero por separado. Mira, hay una parte de lo que decidieron meterse en el proceso electoral, incluso gente que también ha estado en Marcha Verde, de lo que se han metido en ese proceso, que están en una lógica, diríamos, de no favorecer ninguno de los polos que ha sido parte de todo el sistema de corrupción e impunidad. Y esos polos, uno lo encabeza el PRM y otro lo encabeza el PLD. Entonces, están buscando la tercera opción. Eso es lo que yo digo, que esa tercera opción tiene escasísimas posibilidades de jugar un papel mínimamente airoso, mucho menos poder competir para la presidencia. No hay una tercera opción. Hay 5 intentos de tercera opción. Pero por eso te digo, esa es la historia. Pero vuelve y se repite, lamentablemente. Vuelve y se repite. Entonces yo no lo asemejo en las propuestas, ni en el discurso, no son iguales. Pero, de hecho, están metidos en la lógica sistémica. Y la lógica sistémica favorece no solo a los dos polos en sentido general, sino sobre todo al polo continuista. Es decir, todo está montado en esa dirección, incluyendo la automatización. Tú vas a ver el tipo, aquí, porque los fraudes no es simplemente en el momento del conteo de los votos. Primero, volcar todo el Estado, todos los instrumentos del Estado, todos los ministerios de carácter nacional, en una campaña electoral, es parte de un fraude estructural. Están también los fraudes en relación con el conteo de los votos, con los sistemas de conteo de los votos. Hay fraudes muy sofisticados en el mundo actual. Hay cosas como que no hacemos un taller para entenderla. Las cosas pasan y pasaron y ya, y no hay lectura de lo que ha pasado. Porque, por ejemplo, Alianza por la Democracia
en el 2008 sacó 82.000 votos. Pero no eran de ella. En el 2008. Ese era un y juego. entonces entendieron que esos votos eran propios. Es un juego. ¿Esos votos fueron emitidos realmente en urna o fue parte del conteo final? Es un juego del fraude. Pero no se ha hecho un análisis. El PLD usaba a esos partidos aliados para diversificar el fraude. Y aparecía, mira, estos avanzaron y eso explica, le sumaron al PLD. Mentira. Desde que se fue solo, se pulverizó. No llegó a 5.000. Se pulverizó. No llegó a 5.000 votos. Entonces está clarito que hay un mecanismo de fraude ahí y de distracción de votos en favor de otros. Alianza País sacó en el 12 unos 62.000 votos. Oye, Alfonso, ¿quién es que dirige los sistemas electrónicos de conteo y en general todo el sistema? No es ni siquiera la Junta Central Electoral, es la inteligencia militar y la cúpula política del poder. Ponen los técnicos, tecnócratas altamente especializados en esa vaina, en la Junta. Y son capaces en determinado momento de cerrar esos mecanismos. Esos son los que la manejan. Y ponen de que observador y delegado de los partidos y lo bloquean. Todo eso está maquinado. Aquí no hay posibilidad de superar esta situación en el marco de esta institucionalidad. Esta institucionalidad es la corrupción misma, es la impunidad misma. Son las instituciones que están montadas para eso y cada una tiene su papel. Todo el sistema judicial está controlado. Ahora, controlado por el danilismo, por Danilo Medina. Entonces, Andrés Navarro. La Suprema, todo eso. Entonces, Andrés Navarro, en términos electorales, es el último alfil que saca Danilo. Porque ahí tiene a Reinaldo Pared, que es danilista. A Amarante Baré, danilista. Radamés Segura, danilista. Temito que le montara no está con nadie porque lo chocaron mucho con el tema de Brecht. Y como que él cree que nadie salió a defenderlo, pero finalmente lo protegieron. Cuando él soltó la bomba del dinero que recibió de Brecht. ¿Y a dónde fue ese dinero? Está protegido por Danilo, pero además él ejerció el método del chantaje. Él ejerció funciones con los dos, pero finalmente se alejó de Leonel, eso sí. Es decir, en la acusación, cuando lo acusan chantaje de no, se defendió con el recurso que tenía. Yo recibí el dinero, pero lo entregué para la campaña, para los dos candidatos. Entonces... Pero también lo usó para su campaña. Eso es parte de toda esa porquería. Mire, don Narciso, yo no sé nadar, no me lleve para los hombres. No me lleve para los hombres, porque yo no sé nadar. Mira. El cuadro político electoral no tiene sentido. Mira, todos esos son peones de Danilo, para el ajedrez interno, por si hay la interna. Porque además, cuando tú analizas también ese cuadro, tú dices lo siguiente, bueno, resulta que le tiró la pesada de Quirino, pero esa no es la única. La relación de Leonel Fernández, te voy a decir dos cárteles. El cártel del zar de la heroína del Caribe, Nelson Solano, de Puerto Plata, en llave de Juan Carlos Morales, el representante de Leonel allá, en Puerto Plata. Oye, atención a esto. Ese señor, Nelson Solano, estaba en el tráfico de heroína y ese señor recibió 5.000 millones de pesos en contratos del gobierno. No porque los contratos le dieran más que la droga, sino porque los contratos le servían de manto encubridor. Las contratas del gobierno le servían de manto encubridor. Cuando estalló el problema, porque tú sabes que los problemas de los capos estallan cuando hay contradicciones internas en los mecanismos de persecución de drogas. Porque la DEA tiene sus cárteles preferidos y te maneja la oferta y la demanda de drogas. Por alguna razón, la DEA le metió el pico a Nelson Solano. Le metió el pico a Nelson Solano y pidió la extradición. Nelson Solano está en cárcel en Estados Unidos como Quirino. Y habrá declarado. Y hubo un gran... Todo. Salió un informe sobre eso. Pero la foto... Y yo aparezco ahí en ese informe. Tiro al blanco. Oye, tiro al blanco. Yo aparezco en ese informe. Ay, muchachos. Mira los muchachos de Está caliente tú ahí. Mira los muchachos de Flight. Está caliente ahí, mira. Pues sí.
Está caliente tú ahí en ese expediente. Mira, nosotros publicamos 3 fotos diferentes de Nelson Solano con Leonel, Freddy Pérez, que era ministro de Educación, porque Freddy Pérez era el grupo Millennium, como grupo externo, conectado con Margarita Gómez, la decoradora, que a su vez era una de las conexiones junto con Florentino, el general, con Quirino. Pero además de todo eso, aparece en la foto con Leonel, con Nelson Solano. Una de las informaciones que yo tengo ahora, que esa es una de las cartas que tiene Danilo. Es decir, si tú sigues en un momento determinado, te saco esta también. Pero Leonel dijo que nadie lo para hacer poder. Bueno, eso dice él, pero ha demostrado que sale huyendo. Eso dijo la otra vez. Es decir, porque ¿qué es lo que pasa? No es que Danilo no tenga cuentas. Solo la cuenta de Odebrecht de Danilo es una vaina brutal para procesarlo y condenarlo. Lo de Punta Catalina es una vaina indefendible. Puedo poner abogado estrella del mundo, un sistema judicial mínimamente equilibrado. Bueno. Mira, pero el tema es que Danilo tiene el control de la justicia, no es Leonel. Entonces, ¿quién es que tiene la ventaja en la interna? Es Danilo. Yo oigo decir, no, que ahora tiró a Navarro porque ese es el que va a escoger. Y se ponen así unos análisis por ahí, marca la cachimba, ¿no? Oiga, compadre, ¿tú crees que algún otro le gana a Leonel en la interna del PLD? Y Danilo lo va a poner en manos de Leonel el tema. No, porque es que Danilo sabe. Yo dije en el 2015. El problema es que Danilo tiene dos problemas. Uno, primero, es la traba constitucional, que necesita todavía cambiar más la correa, pero eso se hace a bombazo él de lo va a hacer papeleta. ahora porque está convocando el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero además, él no va a hacer una reforma o contrarreforma electoral, constitucional, solo para lo de la reelección. Va a venir con un paquete, porque estos tipos son astutos para esos fines. Y va a venir con una fórmula determinada. Yo no tengo duda de que él tenga eso. Él está en eso. El otro gran obstáculo es la sociedad dominicana, que tiene un rechazo enorme. Pero ¿qué es lo que acontece también? Que el sistema electoral, podrido como está, se ha reducido al clientelismo. Ahí no hay factor de atracción ya, es una competencia a papeletazo limpio. Grandes empresarios invirtiendo para reproducir en uno y en otro, pero además en el que tiene más posibilidades, en el que más invierte. Entonces, a base de eso se imponen, con todo el trauma del lugar. Tenemos que dar una pausa. Bueno, el tema electoral en la República Dominicana está complicado. En el 2015 nosotros dijimos aquí que Danilo iba a poner tucha a Leonel porque si no, a algunos le puede ofender, pero aquí el camino que procede es el camino haitiano. Del pueblo haitiano, ese que está siguiendo el pueblo. De coger la calle. Coger la calle en grande. Narciso siempre habla de la democracia de calle. Y decir destitución del presidente, proceso constituyente. Es decir, yo no sé si tú viste una declaración que dio Camil Chalmer. Vamos a dejarlo ahí, Narciso, que el tiempo aquí es un tirano. Hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a la pausa. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.